Que el Señor les bendiga, hermanos. Esta mañana quiero compartir con ustedes quizás un tema que tiene que ver con evangelismo. Y hablando de eso, quiero preguntarles a ustedes que me ayuden. Hermanos, ¿cuál es el evangelio que profesamos nosotros como cristianos? A ver si alguien me puede ayudar a darme alguna pista. ¿Cuál es el evangelio que profesamos como cristianos? ¿Alguien, hermano? La salvación, amén. La salvación es parte del evangelio. Creo que es el objetivo cuando nosotros evangelizamos o lo compartimos a una persona. El objetivo es que esta persona sea salva, ¿verdad? Entonces sí, la salvación es parte del evangelio que profesamos. ¿Qué más, hermanos? Las nuevas buenas de gran gozo, amén, amén. Otra pista, hermanos. Amén, que el Señor Jesucristo es el Señor de nuestra vida, amén. Con esto en mente, hermanos, quiero que me acompañen a 1 Corintios capítulo 15. En el versículo 1. Acá el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos y dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creíste en vano. En el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Amén. Entonces acá Pablo nos da un resumen de cuál es el evangelio que nosotros profesamos, hermanos. Primero dice que Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? En otra escritura dice que para que nosotros podamos agradar a Cristo es necesario que creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es Dios, ¿sí? Entonces, tomando como base eso de que Jesucristo es el Hijo de Dios, ahora sabemos que Pablo nos está diciendo acá que el evangelio es que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, ¿sí? ¿Para qué dice Pablo que resucitó Jesucristo al tercer día? Para perdón de nuestros pecados. Ahora, lo interesante, hermanos, es si yo he pecado o no he pecado. Porque si yo no he pecado, yo creo que Jesucristo murió en vano, ¿verdad? Si yo soy una persona que me esfuerzo por llevar una vida en santidad y no peco, soy una persona muy buena, muy correcta. Quizás a nivel de sociedad dicen: don Sixto, que usted es una buena persona, y yo me lo creo, y entonces digo: yo no peco, hermanos, vean que por más que me esfuerzo no puedo pecar. Entonces, hermanos, Jesucristo murió en vano. Pero la pregunta es: ¿será cierto que soy una buena persona? No, hermanos, seguramente que soy en mi naturaleza humana y carnal, soy una persona perversa. Y solo porque el Espíritu Santo constantemente está viniendo a advertirme y a redarguirme de pecado, me abstengo de pecar, hermanos. Pero de otra manera, mi naturaleza es caída y mi carne corre hacia el pecado. Ahora, existen algunas sectas religiosas que comparten otro evangelio diferente a ese.
En Gálatas, el apóstol Pablo nos está advirtiendo y dice que si hay otra persona, incluso un ángel, dice, que descienda del cielo y comparta un evangelio diferente a este, dice que este sea anatema. Entonces, como cristiano, yo puedo tener una tranquilidad cuando leo Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 1 en adelante, y encuentro que este es el evangelio. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesucristo no es hijo de Dios, ¿ya? Y que incluso ellos llegan a creer de que Jesucristo no resucitó, y empiezan con otras alegorías. Entonces, ese es otro evangelio diferente al que nosotros profesamos, ¿verdad? Ahora, algo interesante también es que aquí dice que este es el evangelio que nosotros profesamos. Y mi pregunta es, ¿estamos profesando, hermanos, nosotros este evangelio? ¿O solamente lo hemos creído y lo hemos retenido para nosotros y para nuestra salvación? Creo que es importante, hermanos, que nosotros profesemos nuestra salvación y la compartamos con otras personas. Y vamos a ver un poquito más adelante por qué es importante. Un dato curioso que me llama la atención bastante en esta escritura de Primera de Corintios es de que Pablo dice que primero Jesucristo, cuando resucitó, se le presenta a Cefas, o sea, Pedro, y después dice que se le presenta a los 12 apóstoles. Dice que después se le presentó a 500 hermanos a la vez. Yo creo que ahorita a lo mejor andamos por 50 o 60 hermanos reunidos acá en la congregación, que ya somos un grupo bastante grande. Imagínense un grupo de 500 personas, 500 hermanos. Jesucristo estuvo presente y delante de 500 hermanos. Y Pablo dice, de los cuales algunos ya duermen y otros todavía viven, dice. O sea que cuando Pablo estaba expresando estas palabras y estaba hablando del evangelio que profesamos, habían personas vivas que ocularmente habían visto a Jesucristo resucitado. Entonces, imagínense si Pablo no estuviera hablando una verdad en ese momento, alguien del público hubiera dicho, pero eso no es cierto, nunca vimos a Jesucristo resucitado. ¿Quién de los 500 lo ha visto? Pero nadie se levantó y alegaba o reclamaba algo como eso, porque eso era una realidad. Otra de las cosas es de que Pablo al final dice, y al último dice, como a un abortivo se me apareció a mí, dice, cuando fue la conversión de Pablo, en que se le aparece una luz y sus ojos fueron como tapados con unas escamas. Entonces, 54 años más tarde de su conversión, Pablo está dando este testimonio o nos está compartiendo acerca de cuál es el evangelio que nosotros profesamos. Si lo vemos desde ese punto de vista, nosotros nos damos cuenta que este relato es un relato histórico, es un relato verídico y real. O sea, tenemos un testigo y tenemos testigos oculares directamente, personas que estuvieron con Jesucristo cuando Él resucitó y se apareció después de la resurrección. Entonces nosotros podemos tener la plena convicción de que estamos adorando a un Jesucristo resucitado. Podemos tener la plena convicción de que no estamos adorando a una leyenda, a una fábula. No, hermanos, Jesucristo es real. Y Pablo acá lo está expresando y él está dando testimonio de que habían 500 personas y que de esas 500 personas, muchas personas estaban vivas y estaban reunidas en ese momento. Entonces no es algo que digamos que es una figura, lo que Pablo está expresando es una realidad. Ahora, ¿qué sucedió, hermanos? En ese momento, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario y luego fue resucitado, ¿qué es lo que estaba sucediendo? ¿Por qué hubo necesidad de que Jesucristo muriera? Bueno, lo primero que nosotros debemos de pensar en este momento es que la ley de Moisés dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si yo he pecado y he violado la ley de Jehová en cualquiera de los mandamientos, el más pequeñito, quizás nosotros solemos decir una mentira piadosa. Si alguna vez, por mera casualidad, hemos dicho una mentirita piadosa, hermanos, hemos violado la ley de Dios. Y dice la Escritura que si hemos violado la ley de Dios, la paga que nosotros debemos pagar por haber pecado es la muerte. Entonces nuestra vida está condenada a ir al infierno. Y nosotros podemos encontrar en el relato de Lucas, cuando Jesucristo está hablando acerca de Lázaro y el rico, cómo Jesucristo nos dice
que es el infierno. Jesucristo es la única persona que descendió al infierno y regresó del infierno. Y entonces Jesucristo nos puede decir cómo es. Y dice que ahí está el rico. Y dice que se está quejando porque dice que hay una llama que lo está atormentando. Y el rico le está pidiendo a Abraham que permita que Lázaro, aquel mendigo que tenía llagas, al cual el rico lo miraba con desprecio, le dice, permítele, le dice a Lázaro que suba y le predique a mi familia. Permítele, porque yo estoy sufriendo en esta llama. Entonces le dice Abraham que tienen a los profetas y tienen a Moisés. Y si a ellos no le escucharon, mucho menos a alguien que se levante de la sepultura. Hablando, hermanos, de tres fases o tres aspectos de la escritura que nosotros tenemos para ser evangelizados o para evangelizar. Tenemos la ley de Moisés. La ley nos sirve a nosotros para ser expuestos, para que nuestro pecado sea expuesto y para darnos cuenta que nosotros somos pecadores. Luego tenemos los profetas, la profecía de la Biblia, para demostrar la Biblia de que la Biblia es veraz y de que es la palabra escrita inspirada por Dios. Luego tenemos el testimonio de lo que Jesucristo vino a hacer. Él nos daba testimonio de que Él es Dios y decía Jesucristo, si me conocéis a mí, conocéis al Padre. Entonces, si nosotros queremos saber cómo es Dios Padre, cómo es el Dios creador, el Dios eterno que hizo todo, nosotros podemos conocer el corazón de Dios y de esta manera podemos saber cómo es nuestro creador, cómo nos ama nuestro creador, porque Jesucristo nos dijo que el Padre nos ama a nosotros. Entonces, cuando vemos, hermanos, que nosotros hemos pecado, por ejemplo, si yo me pregunto, si yo he mentido, ¿en qué me convierto, hermano? Si yo a usted le digo una mentira y usted se da cuenta que yo le estoy mintiendo, ¿cómo me llamaría usted? Mentiroso, ¿verdad? Por pequeña que sea la mentira, si usted se da cuenta y me sorprende en esta mentira, usted me llamaría, o cuando menos lo pensaría y dijera, el hermano Sixto es mentiroso. Ahora yo le pregunto a usted y no me responda, quédese con esa respuesta. ¿Alguna vez, hermano, usted dijo una mentira, por pequeña que sea? Y si usted está en ese conjunto de mi persona, que alguna vez dijimos una mentira, ¿cómo nos llamamos? ¿Qué somos, hermano? Mentirosos. Ahora, sabiendo que yo he mentido, ¿creen ustedes que yo soy una buena persona? No, hermanos, porque yo ya estoy corrompido y me encuentro en esa condición en donde mi vida, el precio que debo de pagar es la muerte. Entonces Jesucristo en la cruz del Calvario lo que estaba haciendo, cuando Jesucristo nunca mintió, cuando Jesucristo nunca cometió ningún pecado, Él cumplió y obedeció la ley de Dios a la perfección, pero aún así Él fue crucificado. Jesucristo lo que estaba haciendo es una transacción. Él estaba pagando un precio. ¿Por qué? Porque yo tenía que pagar con mi vida mis pecados, pero Jesucristo dijo, yo tengo misericordia de la humanidad y por amor voy a dar mi propia vida. No, los hombres no me llevan a la cruz del Calvario, yo pongo mi vida, dijo el Señor Jesucristo, y no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces el Señor Jesús nos ve a nosotros como sus amigos, como sus hijos. Y el Señor Jesús está dispuesto en este momento a dar su vida en la cruz del Calvario. Entonces, cuando Jesucristo está en el madero, está sufriendo y está siendo azotado y está siendo torturado, debo entender, hermanos, que ese castigo que Él recibió era el castigo que yo merecía. Y el Señor Jesucristo lo que está haciendo es pagar mi deuda, la deuda que Sixto Nieves tenía que pagar, pero que no tengo manera de pagar, hermanos, porque solo tengo una vida y yo ya transgredí la ley del Señor y no tengo manera de cómo escapar del juicio, de la condenación por el pecado. Pero Jesucristo, que no peca, entonces Él sí es capaz de poder pagar y Él está haciendo esa transacción. Ahora, cuando hoy en día a una persona se le lleva a un juzgado, el juez dice, te vamos a dejar en libertad bajo fianza, pero tenés que pagar una fianza de $10,000 o de $20,000. Si yo no tengo esos $10,000, hermano, yo no voy a poder salir libre. Entonces, lo que el Señor Jesucristo hace cuando Él nos recibe como nuestro Señor y Salvador,
es el que Él está pagando nuestra fianza. Y el Señor Jesucristo dice, reconozco y sé que tú eres pecador. Pero cuando hay arrepentimiento en nuestro corazón, nosotros venimos a Él, nos arrepentimos y el Señor Jesucristo dice, veo que te has arrepentido de corazón, yo te perdono tus pecados. Pero el Señor Jesucristo también dice, vete y no peques más. ¿Qué sucede, hermanos? Si yo vuelvo a pecar deliberadamente y no tengo un cargo de conciencia en mi corazón, entonces una vez más llego a estar en esa condenación de pecado y necesito nuevamente que el Señor me dé la gracia para tener arrepentimiento en mi corazón. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 6. Versículo 19. Dice acá, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya no me pertenezco, hermanos, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Miren, hermanos, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, Él estaba pagando con precio y con precio de sangre por mi vida. Ahora, cuando yo vengo a los pies de Cristo, Él compra mi vida que ya estaba desechada, ya no valía nada, hermano, ya ni hablemos de eso porque no vale la pena. Pero el Señor Jesucristo viene y dice, yo voy a dar un rescate por eso. A mí me interesa esa vida y el Señor Jesucristo paga el rescate con un precio alto, el precio de sangre. Entonces ahora mi vida ya no me pertenece, yo ya no soy dueño de mi vida y el Señor me está llamando a la santidad. Yo debo de obedecer porque ahora soy el siervo del Señor. En 1 Corintios, siempre en el capítulo 7, versículo 23 dice, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Una vez más acá, Pablo nos está diciendo que por precio el Señor Jesucristo nos ha comprado. Entonces, hermanos, en esto debemos quedar claros nosotros. No somos dueños de nuestro cuerpo, ni ya no somos dueños de nuestra voluntad, sino que debemos hacer la voluntad del Padre, porque esto es lo que agrada al Señor. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Ahora, también nos damos cuenta, hermanos, de que no era solamente Jesucristo dijo, voy a morir en la cruz del Calvario, qué divertido, voy para allá, muero, y luego dice el Señor, ya toda la humanidad tiene que saber que sus pecados están perdonados. A mí no me molesta ya que pequen, simple y sencillamente crean en mí y vengan y las cosas son así de fáciles. No, hermanos, el Señor estaba realmente conmovido, pero el Señor pide que nosotros tengamos arrepentimiento en nuestro corazón. Hace poco me di cuenta de la historia de un muchacho que hacía unos días él había tenido problemas con su pareja y él se enojó tanto que la golpeó, la agredió. Entonces vino su pareja y lo demandó en los juzgados de aquí de El Salvador y le pusieron una restricción. Vino el juez, le puso la restricción, pero ellos se reconciliaron y a pesar de que tenía la restricción, continuaron viviendo juntos. Pero más adelante el juez le dijo de que tenía que estar llegando a firmar, como, no sé cómo le llaman, pero tenía que estar cada cierto tiempo llegando a firmar un acta. Y este muchacho, por razones que él sabrá, no quiso ir a firmar y dejó de firmar. Entonces, hace poco le llamaron del juzgado y le han dicho que le van a hacer un juicio por desacato, por no haber obedecido al juez y por que se le había dado libertad condicional por el delito de violencia contra la mujer y él, por alguna razón, decidió no ir a firmar. Entonces, el muchacho lo que expresa es lo siguiente, que por culpa de su esposa, él está en esta condición y las cosas le están saliendo muy mal. Y que por culpa de la esposa que solamente piensa en el dinero, ahora él va a ir preso. Ahora recapitulando la historia, el problema no fue el dinero, ni fue el problema la esposa, el problema es que él la quiso ahorcar y casi la mata. Y la esposa asustada fue a poner una denuncia. Ya. ¿Qué hubiera sucedido si él, muy enojado con ella por haber razón, solamente se aleja de su esposa hasta que le pase la cólera y luego regresa y resuelve sus problemas? Porque al final resolvieron sus problemas y siguen viviendo juntos.
Y después, reconocer que había cometido una falta y haber estado llegando a firmar a los juzgados. Pero no, él no quiso ir a firmar. Pero ahora que las cosas están complicadas, la culpa no es de él, la culpa es de su esposa. Podemos ver el arrepentimiento en el corazón de este muchacho, hermanos. No hay arrepentimiento, hay una justificación. Dice que no soy yo, es mi esposa. Son las cosas que me suceden, las cosas que ella provoca, esto aquí, esto allá. Pero no hay un arrepentimiento en el corazón. Hermanos, y esa actitud puede ser muchas veces la que tengamos nosotros también en nuestro corazón. ¿Por qué mentiste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? ¿Por qué te airaste y ocupaste palabras groseras contra tu hermano? Es que me sacó de quicio, es que me dijo esto y me hizo lo otro, y nos justificamos, pero no nos colocamos en la posición de reconocer, hermanos, que hemos pecado y hemos pecado delante del Señor. A veces cuando estamos en nuestro día a día, ocupamos expresiones como, ay Dios, vos esto y lo otro y lo otro. Y el Señor dice que Él es un Dios celoso, y Él dice en su tercer mandamiento, dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Pero nosotros ocupamos esta expresión de Dios como para minimizar o como para ver algo de menos. Y yo me pregunto, hermanos, imagínense si yo colocara el nombre de su mamá. Digamos que su mamá se llama Claudia. Póngase a pensar que su mamá se llama Claudia. Y entonces cada vez que yo voy a expresar voy a decir algo con desprecio. Ay, Claudia, digo yo. Ay, Claudia aquí, Claudia allá. Y ustedes saben que yo estoy pensando en su mamá, hermanos. ¿Cómo se sentirían ustedes conmigo? Estuvieran contentos, ¿verdad? Muy agradados y me felicitarían quizás, o me reclamarían y me dijeran, hermano Sixto, venga para acá, por favor, dígame, hermano o hermana, ¿en qué le puedo servir? ¿Por qué siempre usted utiliza esa expresión del nombre de mi madre para decir una grosería? Yo pensé que no le molestaba, hermano. ¿Y cómo sabe usted que no me molestaba? Porque yo escucho que usted pone la palabra Dios también para expresarse a algo con menosprecio o para decir una grosería. Entonces, hermanos, cuando nosotros tomamos el nombre de nuestro Señor en vano, nosotros estamos blasfemando el nombre de Dios. Dice la Escritura de que el único pecado que no va a ser perdonado es la blasfemia en contra del Espíritu Santo. Hermanos, que el Señor nos dé la gracia y que comprendamos la magnitud de esta expresión que comúnmente dicen tantas personas, e incluso nosotros en muchos momentos. Que lleguemos a tener carga, hermanos, en nuestro corazón, y que podamos advertirle a otras personas también, mire, eso que usted acaba de decir es una blasfemia, a Dios no le gusta, y Dios quiere que nos arrepintamos de nuestros pecados, hermanos. Amén. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos bien con Dios? Por ejemplo, si el día de hoy morimos, hermanos, ¿cuántos de nosotros queremos morir? Ok, les voy a cambiar la pregunta. ¿Cuántos de ustedes quieren ir al cielo, hermanos? Amén, gloria a Dios. Qué felicidad ir al cielo, ¿verdad? Pero hermanos, hay un requisito bien importante para poder ir al cielo, aparte de ser salvos, que tenemos que morir, ¿verdad? Entonces, ¿queremos ir al cielo? Sí, pero no queremos morir. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Verdad? Ahora, ¿por qué no queremos morir? Porque tenemos miedo de la muerte. ¿Por qué le tenemos miedo a la muerte? Porque no sabemos exactamente a qué nos vamos a enfrentar del otro lado de la muerte, ¿sí? Dice la Escritura de que el Señor puso en el corazón del hombre la eternidad. Esto quiere decir de que nosotros tenemos conciencia, cualquier ser humano, aunque no sea cristiano, tiene conciencia de que somos eternos. Nuestra vida no termina en la tumba, nuestra vida trasciende a la tumba. Si nosotros supiéramos que en la tumba todo termina, no habría mayor temor a la muerte, porque estuviéramos seguros que ahí termina. El día de hoy por la noche, usted se va a ir a acostar y se va a ir a dormir, ¿verdad? Usted tiene miedo de dormir. Cuando dice, buenas noches, ya me voy a acostar, y se cuesta, y uno empieza a tratar como de conciliar el sueño. Yo lo hago, pero con un gran placer. Yo digo, ay, qué rico, voy a dormir. Y trato de dormir lo más profundo. ¿Pero por qué? Porque yo tengo la garantía que mañana por la mañana voy a despertar, me voy a levantar y voy a salir a hacer muchas cosas. Eso me da alegría, el hecho de poder tener un descanso. Hermanos, la muerte es igual.
La muerte es el momento en que nuestro cuerpo va a descansar como dormir, con la única diferencia que nuestro cuerpo físico ya no va a despertar en este mundo, pero sí va a despertar en la eternidad. Entonces Dios dice el libro de Eclesiastés de que puso la eternidad en el corazón del hombre. Esto me hace pensar a mí como ser humano que después de la vida que conocemos va a haber algo más. Y dice la Escritura de que está establecido que todos los hombres mueran una vez y después el juicio. Y eso, hermanos, eso del juicio, dice también la Escritura de que Dios ha puesto su ley en nuestro corazón. La ley de Dios está puesta en nuestro corazón y nosotros como seres humanos, aunque no seamos cristianos, nosotros a la ley del Señor la conocemos como nuestra conciencia. Una persona que no es cristiana, pero que se esfuerza por hacer las cosas buenas, esta persona sabe cuando está actuando mal o cuando está actuando bien. Una persona que no es cristiana o incluso un cristiano, si se va a robar algo, por ejemplo, ahí están unos audífonos. Yo digo, no tengo audífonos en mi casa, me quiero llevar esos audífonos. Cuando lo voy a ir a agarrar, antes de agarrarlo, yo voy a voltear a ver para acá, voy a voltear a ver para acá y para acá. Si nadie me está viendo, yo lo voy a robar. Pero si alguien me está viendo, yo no lo agarro, porque mi conciencia me está diciendo, lo que vas a hacer está mal. Si alguien te mira, vas a estar en problemas. Entonces, hermanos, esa es la ley de Dios que está actuando en mi vida y en mi corazón por naturaleza. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de que todos los seres humanos tienen la ley de Dios escrita en su corazón, el Señor nos está facilitando esa parte para poder darnos cuenta cuando nosotros estamos pecando y cuando poder pedir perdón. En nuestro día a día, hermanos, con las acciones que hacemos, si hay alguna acción en la que usted se siente mal y dice, quizás no estuvo bien, quizás no fue correcto lo que yo hice, hermanos, eso fue un pecado. Téngalo por seguro, eso fue un pecado. Y pídale perdón a Dios. Y si puede y está en sus manos, pídale perdón a aquella persona a la cual ofendió con sus actos. Entonces, ¿cómo sé yo que estoy bien con Dios? ¿Cómo sé yo que estoy en paz con Dios? ¿Y cómo yo puedo tener paz en mi corazón si yo sé que el día de hoy yo voy a morir? Eso creo yo que es importante y creo que en la vida de un cristiano tiene que haber una paz en mi corazón. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice el Señor Jesucristo que Él es nuestro Salvador y el Señor Jesucristo lo que pide es que nosotros confiemos en Él y depositemos nuestra vida en sus manos. Si yo estoy confiando en Dios, yo sé que soy pecador, pero también dice la Escritura que Jesucristo es fiel y justo para perdonar mis pecados. Entonces, si yo le he pedido perdón al Señor Jesús por mis pecados, pero importante, si yo me he arrepentido de mis pecados, el Señor los va a perdonar. Pero si yo no me arrepiento, yo puedo decir al Señor, Señor, perdóname mis pecados, incluso se los puedo confesar. Te confieso, Señor, que he robado, que he mentido, que esto, que lo otro, Señor, y ahí está mi lista grande de pecados. Pero no hay un arrepentimiento y el día de mañana yo continúo pecando y pecando de la misma manera. No va a haber perdón de pecados porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Quiero contarles la historia de un hombre, se llamaba Spafford. Él vivió aproximadamente, o esta historia sucedió aproximadamente 150 años atrás de este tiempo. Dice que él era un hombre de negocios en Chicago, Estados Unidos. Algunos de ustedes se van a familiarizar con esta historia. Y entonces, unos meses atrás, él había perdido a su hijo varón. Él tenía 5 hijos, 4 niñas y un varón, pero su hijo varón murió por una enfermedad. Y en este tiempo, él había perdido en un incendio una de sus fábricas, era un empresario grande, y en medio del estrés, en medio de las dificultades que estaba viviendo, decidió con su esposa y sus hijas ir a pasar un tiempo a Europa e iba a ir a visitar unas amistades. Entonces su familia subió en un barco, pero él tenía que atender cierto negocio y por ese negocio él no subió al mismo barco con su familia. Y este barco más adelante tuvo un accidente, otro barco lo golpeó y lo hundió. Dice la historia que en menos de 12 minutos ese barco se había hundido. Entonces murieron sus 4 hijas y la única persona de su familia que pudo
salir adelante de esta tragedia fue su esposa. Entonces, cuando su esposa llega a las costas de Inglaterra, ella le manda un telegrama a su esposo Spafford y en el telegrama le pone estas palabras: única salva. Y entonces él, al enterarse de la noticia, se sube a otro barco y va a ir a buscar a su esposa. Imagínense, hermanos, qué difícil la vida de este hombre en este momento. Había perdido un hijo, su único hijo varón, seguramente lo amaba mucho. Más adelante, una de sus fábricas se quema, tiene una pérdida económica bastante grande. Después pone a su familia en un barco y este barco naufraga y pierde a sus 4 hijas. Y ahora está solamente con su esposa. Así como una pareja cuando comienza, estaban los dos. Y él se sube a este barco, al otro barco, y empieza a navegar. En el camino va y el capitán lo llama y le dice: mira, le dice, en esta zona es que tuvo accidente el barco de tu familia, y en esta parte del mar está naufragado el barco con tus hijas, le dice. Entonces este hombre en ese momento baja a su camarote y Dios le revela un himno, un canto, que hasta el día de hoy nosotros cantamos: alcancé salvación y mi ser tiene paz. Entonces, después dice que se reúne con su esposa y que más adelante él tiene una carga por la venida de Jesucristo, se van a Jerusalén y ahí ellos ponen una fundación para las personas pobres que están llegando a Israel, y hasta el día de hoy esa fundación está ahí establecida y él murió en Jerusalén. Ahora, quiero leerles el himno en su letra original y sus estrofas, de cómo él expresó el sentimiento que sentía cuando iba navegando en esas aguas donde su familia había perecido. Y dice: de paz inunda mi senda ya esté. O sea, aunque mi vida tenga suficiente paz, aunque yo viva ahorita tranquilamente y sosegado, dice, o cubra la mar, o cúbranla un mar de aflicción, o yo esté pasando lo que él estaba pasando, un mar de aflicción, un mar de tormento, de dificultades, en donde la vida, hermanos, no va bien, en donde las cosas están complicadas. Dice: mi suerte cualquiera que sea, diré, alcancé salvación. Ahora pensemos, hermanos, ¿en qué está pensando este hombre o cuál es su revelación que está teniendo acá? No está diciendo que sus hijas alcanzaron la salvación de las aguas turbulentas. No, él está confiando en que sus 5 hijos ahora están en la presencia de Dios. Y dice que aunque las cosas estén mal o aunque las cosas estén bien, alcancé salvación. Y el himno se inspira en las palabras que su esposa le manda en ese telegrama: única salva. El coro dice: alcancé salvación, alcancé salvación. Luego dice la segunda estrofa: ya venga la prueba, oh me tiente Satán, no amengua mi fe de mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará a mi favor. Amén. En la tercera estrofa dice: feliz yo me siento al saber que Jesús libróme de yugo opresor, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Y hermanos, a mí me impresiona mucho la vida de este hombre cristiano, porque él está diciendo: feliz yo me siento. Pero ¿por qué puede él expresar un sentimiento de felicidad en medio de esta tragedia? Hermanos, es porque en este mundo mis hijos se pueden perder. Mis hijos pueden, cuando ellos se casen o salgan de mi casa, ellos pueden llevar un camino de perdición y lo voy a lamentar. Pero hermanos, los hijos de este hermano ya estaban en la presencia de Dios y ellos estaban viviendo en la eternidad. Ellos no estaban sufriendo, ellos habían pasado de este mundo tan difícil y él estaba quizás, su vida iba a cambiar económicamente quizás y su familia iba a sufrir toda esta situación, y tratando de escapar de esta situación iban a tener un viaje para desestresarse en Europa, y el Señor decide tomar a los hijos de este señor. Hermanos, todo lo que el Señor hace con sus hijos tiene un propósito. Quizás estas vidas se iban a perder en el camino, pero el Señor en su misericordia intervino y las lleva.
Y este hermano lo puede ver y puede expresarlo. Dice que él se siente feliz porque dice, feliz yo me siento al saber que Jesús me libró de yugo opresor, hablando de los pecados. Dice, quitó mi pecado, clavólo en la cruz, gloria demos al buen Salvador. Luego dice, la fe tornaráse en gran realidad. Al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con Jesús. Amén, hermanos. Eso es una vida plena, una vida que está confiando en el Señor Jesucristo. Y cuando yo, siempre que cantamos este himno, yo siempre pienso en la escritura de Colosenses capítulo 2, versículo 13. Dice Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Hermanos, cuando yo pienso en estos versículos, yo me imagino al Señor Jesucristo, después de haber sufrido el martirio en la cruz del Calvario, descendiendo al Seol. Y ahí yo me imagino a la muerte, que es el último enemigo en que va a ser vencido, Y la muerte dice, la paga del pecado es muerte, dice. Y aquí viene otra persona que ha muerto cuando ve llegar a Jesucristo. Entonces el acta empieza a buscar y la muerte empieza a buscar en el acta, empieza a buscar a Jesucristo, porque dice que ahí están ya los decretos, ya está establecido que las personas que han pecado van a morir. Si lo vemos desde ese punto de vista, hermanos, si yo nunca hubiera alcanzado la salvación de Jesucristo, el juicio ya está dado. Yo pequé en contra del Señor y la paga es el pecado, la paga es la muerte. Entonces ya está establecido que voy a ir al infierno, no hay otra cosa que alegar o que reclamar. Entonces la muerte está ahí, yo creo que hasta contenta cuando llega Jesucristo, tratando de encontrar en sus actas de condenados a Jesucristo, pero no lo encuentra. Y entonces, como Jesucristo nunca cometió un pecado, la muerte no puede hacer posesión de él y Jesucristo vence a la muerte. Ahora Jesucristo, que ha vencido a la muerte, toma las actas, y entre esas actas, quizás es un gran rollo de actas, manuscritos de donde están las condenas, y ahí está esa acta donde dice Sixto Nieves, condenado a muerte por violar la ley del Señor. Entonces el Señor Jesucristo sube al tercer día y dice acá en el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra Sixto Nieves, que le era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario, hermanos. Y Jesucristo agarrando el acta mía, lo que me condenaba, hermanos, clavándola. Hermanos, ¿y yo qué hice para merecerlo? ¿Yo qué hice, hermanos? ¿Qué le di al Señor antes de que Él diera su vida por mí para merecer este regalo tan grande? No hice nada, hermanos. Dice la Escritura de que la salvación es por gracia y no por obras. Y esto no de nosotros, sino que es un don de Dios para que nadie se gloríe, para que no nos jactemos y digamos, yo alcancé la salvación porque tengo un buen apellido. Yo alcancé la salvación porque soy hijo de fulanito de tal. Yo alcancé. No, hermanos. Pablo mismo dice, todo lo que yo tengo, y sus títulos son elevadísimos, los tengo por basura, dice. Tengo un título universitario, es basura. Tengo una empresa, es basura. Tengo una casa ya pagada, eso es basura. Tengo un carro del año, eso es basura. Tengo la mejor ropa que me pueda comprar en un almacén, eso es basura. No hay nada, hermanos, que nosotros podamos ofrecerle al Señor a cambio de nuestra salvación.
El Señor Jesús nos lo da gratis por gracia, pero sin arrepentimiento de pecados, sin arrepentimiento de nuestro corazón, no hay perdón de pecados. Ahora, en Hebreos, capítulo 13, versículo 10, dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Aquí Pablo está hablando del templo físico en Jerusalén y hablando de los sacerdotes no cristianos y el ritual de la ley de Moisés. Dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote son quemados fuera del campamento. En Levítico, la ley de Moisés establecía que el macho cabrío que se ofrecía, la sangre era derramada, pero los restos del macho, dice, su piel, su carne y su estiércol eran sacados del campamento, y allá lejos del campamento era quemado. Ya eso no se ocupaba, eso era quemado, porque había sido para expiación de los pecados. Entonces, hablando de ese contexto, Pablo nos dice en el versículo 12 del capítulo 13: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ahora nosotros vemos que Jesucristo sale de la ciudad, del campamento, y ahí fue crucificado. Y luego dice, y nos hace Pablo una invitación: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿A qué se refiere Pablo, hermanos, cuando nos dice a nosotros, salgamos pues nosotros fuera del campamento? ¿Será que Pablo quiere que, así como en la Semana Santa, salgamos a la calle y nos agarremos con con unos látigos y cositas así, a herirnos la espalda y el cuerpo para hacer lo que el Señor Jesucristo hizo? No, hermanos. Sin embargo, él dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. ¿Qué es llevar el vituperio del Señor Jesucristo, hermanos? Cuando yo salgo a la calle y comparto mi fe y hablo con otras personas y les digo, yo soy cristiano. Vos estás loco, una fábula. No, es que la Biblia no es literal, es que vos sos fanático, es que vos a saber en qué mundo crees, vos sos cucaracha de la iglesia, le dicen a uno. Eso es llevar un vituperio, hermanos. Entonces Pablo nos está exhortando acá a que nosotros llevemos ese vituperio. A nosotros nos da temor, nos da miedo a veces enfrentar a una persona, y yo estoy de acuerdo en eso. Y va a ser bien difícil si nosotros llegamos con una persona prima a primera y le decimos, venga, quiero compartirle el evangelio porque usted es pecadora o pecador. Le vamos a caer mal, hermano, y capaz que hasta nos van a tirar piedras. Pero quiero que veamos otro ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer del pozo, la mujer samaritana? Cuando Jesucristo llega, él está en el pozo sentado, cansado del camino, dice, y llega la mujer y empieza a querer sacar agua y le dice Jesucristo, mujer, dame de beber. Y entonces ella se extraña y le pregunta a Jesucristo, ¿cómo tú, dice, siendo judío, me pides a mí que te dé de beber? Entonces, en este contexto, Jesucristo está en su vida cotidiana. Jesucristo no se levanta esa mañana pensando en decir, ¿dónde está la dirección de la mujer del pozo? La voy a ir a buscar a su casa y le voy a ir a evangelizar. No, dice que él iba por el camino, se cansa en el pozo y está descansando y la mujer llega. Y él aprovecha y inicia una conversación. Entonces, hermanos, nosotros como cristianos podemos tomar esa decisión, levantarme hoy y decirle, Señor, dame la gracia para que pueda compartir mi testimonio para con otras personas, el testimonio de lo que el Señor está haciendo en mi vida personal. Entonces luego Jesucristo al final le declara a ella de que no tiene un solo marido, sino que ha tenido varios maridos, y ella se sorprende
porque ella se da cuenta que está hablando con un maestro de la ley y le está diciendo tú eres adúltera, pero este maestro de la ley no la está condenando a ella, sino que quien la está condenando es la ley y su corazón está siendo confrontado. Después Jesucristo le dice a ella, ándale, dice, ve por tu marido, le dice, y ahí es cuando ella le dice, no tengo marido, le dice, bien has dicho, le dice, porque 5 maridos has tenido y con el cual estás ahorita no es tuyo, le dice. Entonces ella es confrontada porque dice, el maestro me conoce, sabe cómo está mi vida, sabe que soy una mujer adúltera, soy además samaritana y él siendo judío no me condena. Y entonces su vida es transformada. Y el Señor Jesucristo le dice que se vaya y que no peque más. Luego podemos ver en el libro de Juan, capítulo 4, siempre hablando de esta escritura, en Juan capítulo 4, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesucristo, por la palabra de la mujer del pozo, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. Lo que me llama la atención aquí, hermanos, es que esta mujer samaritana, la mujer del pozo, acto seguido que está con el Señor Jesucristo, ella va a Samaria, a su tierra, y empieza a contarle su testimonio a las personas. Y dice que por el testimonio de ella, por sus palabras, muchos creyeron. ¿Sí? ¿Cuántos creyeron? Muchos. ¿Cuántos muchos, hermanos? Yo creo que muchos no puede ser menos de 10 personas. Creo que más de 10 personas creyeron en Jesucristo por el testimonio de la mujer del pozo. Ahora, cuando hablamos de evangelismo, a veces decimos, sí, pero es que yo quisiera recibir un seminario de evangelismo. No, yo necesito quizás salir a evangelizar con alguien más para aprender el evangelismo y yo lo que necesito es memorizarme todas esas escrituras de evangelismo. El problema es que me cuesta y por eso no comienzo a evangelizar y ponemos un montón de excusas. Yo me pregunto, ¿y esta mujer del pozo, hermanos? ¿Cuándo recibió ese curso de evangelismo? ¿O cuándo se memorizó las escrituras antes de ir a contar su testimonio con aquellas personas? No, hermanos. Solamente hace falta contar mi testimonio. No el testimonio de Patty, no el testimonio de Josué, el testimonio de Cristi, no. Es mi testimonio, lo que Dios está haciendo en mi vida cada día. Dios hizo esto. La vez anterior yo estaba en esta situación, yo estaba metido en una dificultad, pero el Señor fue propicio a mis necesidades y el Señor me ayudó. Y aquella persona que está escuchando dice, yo necesito eso. Yo necesito saber que Dios me puede ayudar y me puede sacar adelante de mis problemas. Mire, pero ¿y cómo es eso? ¿Y cómo es que Dios a usted le ayuda? Mire, lo que pasa es que yo tengo una relación con Dios y empiezo a compartir la vida de Cristo que está en mí. Hermanos, no es difícil. Yo los quiero invitar a que, y les hago el reto quizás, a que comparta su testimonio. Y primero pónganse a pensar, ¿qué es lo que Dios está haciendo por usted en su vida? ¿Cuándo fue la última vez que usted vio que Dios estaba respaldándolo a usted en sus acciones, en sus decisiones o en las palabras cuando hablaba con una persona? Usted tenía que ir a hacer un trámite y era un trámite difícil que le iba a complicar y usted le oró al Señor antes de llegar a la oficina y dijo, Señor, dame gracia con estas personas porque son difíciles, son complicadas. Ayúdame, Señor, a que las cosas se me faciliten. Amén. Y usted llega a esa oficina y las cosas le salen súper facilito. Hermanos, el Señor nos está respaldando, ese es el testimonio. Y ese testimonio es el que el Señor quiere que nosotros vayamos a compartir. Luego dice, en Romanos capítulo 10, versículo 13.
Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Aquí hay dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. La primera es que en el versículo 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero esta escritura no se refiere a la oración del pecador, en donde nosotros estamos evangelizando y le decimos a una persona, ¿quiere aceptar al Señor Jesús como su Señor y único Salvador? Entonces repita esta oración conmigo. No, porque entonces le decimos, y confiese que el Señor Jesús es su Salvador. No se refiere a eso, hermano. Se refiere a que yo todos los días confieso que Jesús es mi Salvador, ¿sí? Y eso solamente lo voy a hacer cuando yo decida empezar a compartir mi testimonio, ¿sí? Cuando yo voy por la calle y me dicen, mire, ¿quiere echarse su trago, una cerveza, algo? Fíjese que no, yo le agradezco mucho. Y aquí me dan la oportunidad, hermanos. Es que fíjese de que yo trato de servir al Señor. Ay, ¿cómo es eso? No le creo. No, fíjese que le voy a explicar y puedo empezar a compartir mi testimonio, ¿sí? Cuando yo voy a comer en una cafetería o en mi trabajo, enfrente de mis compañeros de trabajo, yo puedo empezar y dar gracias a Dios, inclinar mi rostro y orar. Y de repente alguien me va a preguntar, ¿y qué estabas haciendo? Bueno, yo estaba dando gracias a Dios. ¿Y por qué das gracias a Dios? Entonces yo puedo buscar en la Biblia la escritura donde Pablo nos exhorta a nosotros a que demos gracias por los alimentos y que no preguntemos que si era el alimento preparado de una manera o de otra. Yo digo, mira, entonces se nos exhorta a que nosotros le pidamos al Señor que bendiga y santifique los alimentos para que sean de provecho a nuestro cuerpo. Ah, eso yo no lo sabía. Mira, y esto y lo otro, y nos pueden empezar a preguntar, hermanos, por medio de nuestro testimonio. El hecho de que vayamos a un lugar y demos gracias a Dios por nuestros alimentos, eso ya es, hermanos, empezar a dar nuestro testimonio, ¿sí? Entonces, pero ¿qué pasa, hermanos? En el versículo 13 de Romanos nos está diciendo, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero luego yo no quiero invocar el nombre del Señor. Luego yo me avergüenzo del nombre de Cristo. Y entonces cuando me dicen, yo veo que tú tienes una luz, como que eres cristiano, yo quiero tapar esa luz, yo quiero esconder esa luz y no quiero que esa luz sea manifiesta a los hombres. Y empiezo a guardarme y entonces mejor ya no oro cuando voy a comer, en mi mente oro y digo, Señor, tú sabes que yo soy cristiano y que yo te doy gracias por mis alimentos. Amén. Porque yo estoy, hermanos, avergonzándome de mi Salvador. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Yo no he entendido realmente lo que el Señor hizo con mi vida. Y entonces no quiero salir afuera de la ciudad y llevar el vituperio y ser crucificado con Jesucristo, porque yo estoy escondiendo mi luz. Amén. El Señor Jesucristo decía, no puede una luz esconderse abajo de la mesa y esperar que esta luz ilumine todo este salón. No, esta luz, así como estas lámparas, están puestas hacia arriba, lo más alto posible, para que esa luz nos ilumine a todos. Entonces, cuando yo tengo una vida, mi vida tiene que ser expuesta a todas las personas y que todas las personas sepan que yo soy un hijo de Dios. Y de esta manera yo voy a alcanzar la salvación. Y el Señor Jesucristo dice, todo aquel que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero yo no quiero confesar a Jesucristo delante de los hombres. Acá en la congregación es bien fácil confesar a Jesucristo, pero allá en el trabajo, con mis amistades, no, ahí yo escondo a Jesucristo. Entonces, hermanos, que no me sorprenda si el día de mañana, cuando estemos delante del Señor, lleguemos y le digamos, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos. Y el Señor Jesucristo nos diga, apartaos de mí, hacedores de maldad, hombres que vivieron como que si no existía ley. ¿Por qué? Porque nosotros nos avergonzábamos del Señor y nos avergonzábamos del Evangelio y nunca hicimos el más mínimo esfuerzo por, aunque sea, hermanos, compartir nuestro testimonio. Esta mujer del pozo es lo que hizo.
compartió su testimonio y dice que muchos fueron convertidos al Señor Jesucristo por el testimonio de la mujer del pozo. Ahora, ¿qué hay del arrepentimiento? ¿Es importante que yo me arrepienta? Me van a perdonar, hermano, pero se me secó la garganta. En Lucas, capítulo 15, versículo 10. Aquí encontramos, dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Cuando leemos esta escritura, hermanos, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué se nos viene a la mente? A mí lo que se me viene es el día en que yo acepté a Jesucristo. Yo me recuerdo que mi maestra de escuela dominical me dijo de que cuando un pecador se arrepiente, hay una fiesta en los cielos. Y ese día, cuando yo acepté a Jesucristo, me dijo, hoy hay una fiesta en el reino de los cielos. Yo me alegré y yo dije, ¿cómo es que van a celebrar una fiesta solo porque yo me arrepentí? Pero fue motivo de gozo, hermanos. Eso me llenó a mí. ¿Cuántos de ustedes se familiarizan con esa escena? Amén. O cuál fuera la otra explicación, hermanos, acerca de cuándo es que hay una fiesta en el cielo porque un pecador se arrepiente. Bueno, vamos a leer el contexto de qué tiene que ver todo esto. En el versículo 1 del capítulo 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quiénes escuchaban a él para escucharlo y oírlo, hermanos? Los publicanos y los pecadores. Amén. Luego dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces dice que unos se acercaban con una actitud para oírle. Me gusta lo que este predicador tiene que decir y quiero escuchar y recibir más de él. Pero otros se acercaban para murmurar y para criticar y para decir cosas de él, ¿verdad? ¿Quiénes eran ellos los que se acercaban con esa actitud? Dice que eran los fariseos y los escribas. Ahora, dice que en el versículo 3 dice, entonces, él les refirió esta parábola diciendo, ¿a quién le refiere Jesucristo esta parábola? A los fariseos y a los escribas. A ellos les está refiriendo esta parábola y dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El Señor Jesucristo les está diciendo, ustedes me critican a mí porque yo vengo con los publicanos y los pecadores. Acordémonos que el contexto es que él está predicándole a Israel, a la casa de Dios, a los hijos de Dios. Entonces, le está predicando a los hijos de Dios y Jesucristo dice, de los hijos de Dios hay 100 hijos, pero hay uno, la oveja perdida, que se ha extraviado. Esa oveja perdida son los publicanos y los pecadores. Entonces, Jesucristo ha venido para rescatar a esa oveja perdida, ¿sí? La oveja que estaba en pecado. Entonces, ¿quiénes serían las 99 ovejas que no se han perdido? Vamos a ponerlo ahorita entre comillas. Esas ovejas que no se han perdido son los fariseos y son los escribas, porque ellos se consideraban a sí mismos que no necesitaban de un salvador o que no tenían pecado en su vida. Entonces en el versículo 7 dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Imagínense, hermanos, ¿será que de 100 personas pueden haber 99 personas justas que no necesiten de arrepentimiento? Y esa pregunta es para mí. ¿Será que esta mañana yo no necesito arrepentimiento
porque soy una persona justa. ¿Será que soy cristiano? ¿Será que he caminado bien con el Señor? ¿Será que me he esforzado y no he cometido ningún pecado? Y este día tengo la solvencia moral para decirles, hermanos, gracias a Dios, hoy yo no necesito el perdón del Señor, porque yo estoy justificado esta mañana. Hermanos, veamos, la palabra es para los fariseos. Entonces yo debo de tener cuidado con mi vida, porque puedo sentirme justificado delante del Señor, pero a lo mejor estoy necesitando que el Señor intervenga en mi vida y a lo mejor soy esa ovejita que está perdida. Y quiero también, hermanos, que veamos de que el contexto es en los hijos de Dios, o sea, para nuestro tiempo podemos decir el contexto es en nuestra iglesia. Aquí más adelante vamos a ver la parábola del hijo pródigo. Entonces el hijo pródigo no es un cristiano que esté perdido, que ya ni siquiera quiera venir a la iglesia. Aquí el hijo pródigo es un cristiano que está entre nosotros y que puedo ser yo, pero que está menospreciando el evangelio y está menospreciando la salvación de Cristo. Y lo vamos a ver. Dice, en el versículo 11 dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos, a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Ahora, pensemos en esto, hermanos. Imagínense que su papá o usted quizás ha trabajado por comprar una casa. ¿Cuánto cuesta pagar una casa, verdad, hermano? Sacar la hipoteca, dar el enganche, pagar aquellas cuotas todos los meses. Un día no tengo para pagar la cuota, me atraso, me están llamando, que mire, que pague. El otro mes logro recuperarme, pago las 2 cuotas o quizás solo los intereses y de ahí voy al día, pero voy pagando. Me tardo tanto tiempo, por fin la pagué. Entonces, cuesta, hermanos, hacerse de una heredad cuesta. Pero dice aquí que el hijo menor del padre le dice, padre, le dice, dame la parte de mi herencia que me corresponde. Entonces dice que el padre les reparte los bienes a sus 2 hijos y dice que el hijo menor, juntándolo todo, dice en pocos días, no dice en unos meses o en unos años. En pocos días es menos de un mes. Ahora, póngase la idea, usted tiene una casa, cuesta $50,000 quizás, y piensa en su casa que cuesta 50,000, pero ahora usted la quiere vender en unos días. No vamos a darle un mes para que la venda. Bueno, usted dice, ok, mi casa cuesta 50,000, yo vendo mi casa $50,000, pero usted la quiere vender en pocos días. Entonces alguien le dice, mire, yo le ofrezco 40,000, pero necesito hacer los trámites del banco. No, dice usted, no me conviene porque yo ya la quiero vender, tengo pocos días. Viene alguien y le dice, mira, vos estás loco, no la vas a vender en menos de un mes. Si vos querés $10,000, yo te los doy, y te los doy ya de contado. Pero usted la quiere vender en pocos días. Es la única opción que tiene. Dame los $10,000. Pues. Y usted remata esa propiedad por $10,000. Una propiedad que costaba 50,000, para poderla vender en pocos días, la tiene que rematar al mejor postor que le ofrezca. Así este hijo menor recibe la heredad de su padre y la pone en ganga y dice, hey, el que quiera aquí esta propiedad, la que todo el tiempo el pueblo ha querido comprar, hoy está de remate. ¿Cuánto me das? $1,000. Y usted, $2,000, 3,000, dame los 3,000 y que se vaya la propiedad. Entonces el hijo menor está rematando y le está restando valor a esta propiedad. Ahora, hermanos, recordándonos el sacrificio del Señor Jesucristo, que Él pagó con precio de sangre, cuando venimos nosotros al Evangelio, el Señor ya pagó por nuestra salvación. Pero luego tenemos la oportunidad de pecar y por un pecado pequeñito, nosotros le quitamos el valor a la salvación de Cristo. Y ahora nosotros cometemos pecado. Y quizás queremos vivir en ese pecado, quizás no nos arrepentimos y quizás queremos seguir y decimos, somos cristianos, pero quiero vivir con solo un pecadito de tantos que hay. Yo solo, este es mi pequeño pecado y ahí lo llevo, lo escondo, lo maquillo, me justifico y lo llevo. Hermanos, estamos minimizando la salvación del Señor y estamos rematando el valor de la salvación de Cristo al mínimo.
cuando nosotros no tenemos un arrepentimiento en nuestro corazón por los pecados que cometemos. Luego dice, en el versículo 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Imagínense. Ese es un cristiano, hermanos, que estaba caminando con el Señor lo estaba bendiciendo en muchas áreas, pero él decide empezar a llevar una vida en pecado. Y entonces pierde la bendición del Señor, la presencia del Señor se aleja, y cuando ya no está en la presencia del Señor, él empieza a ver la vida de los hermanos y dice, qué bendición la que yo veo en aquel hermano, quizás sí está pasando pruebas, pero el Señor lo está fortaleciendo, qué bendición veo allá, y yo estoy lejos del Señor, estoy lejos de Dios, y empieza aquel hermano a tratar de recapacitar y decir, ¿qué me está pasando en mi vida? ¿Por qué mi vida está fría? ¿Por qué mi vida está seca? ¿Por qué me siento lejos del Señor? ¿Por qué el Señor ya no me está hablando en mi vida? Y empezamos nosotros a anhelar y a desear aquel alimento y decimos, Señor, yo ahora leo la palabra y no encuentro que tú me estés hablando, Señor, y yo deseo que tú me des una palabra, que me fortalezcas, que me levantes, Señor, y empezamos a anhelar una vez más el alimento que teníamos en la casa del Padre. Y dice en el versículo 17, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi Padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y entonces se le ocurre un plan y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Hermanos, aquí este cristiano está llegando al punto en donde se da cuenta que sin Dios no somos nada y no podemos salir adelante. Y empieza el cristiano a tratar de volver al camino del Señor. Y entonces dice, el Señor no me va a recibir con los brazos abiertos, va a estar enojado, es mi Padre, y yo he malgastado su salvación. Señor, le dice, aunque sea, hazme uno de tus siervos. O sea, en esa condición, que tú me pagues un salario, pero yo sé que aunque me pagues un salario, yo voy a estar bien en tu casa, Señor. Y este cristiano empieza a reaccionar y a tratar de volver al camino del Señor. Y dice que en el versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Hermanos, el Padre, cuando nosotros nos alejamos del camino, Él se queda pendiente. Dice la Escritura, Dios dice, sed santos porque yo soy santo. Entonces el Señor dice, ustedes deben de ser apartados del pecado porque yo no puedo convivir con el pecado. Parte santa y ve que yo voy por el camino y me deja y dice, no puedo ir contigo, hijo, me duele. Pero el Señor está pendiente y sus ojos están puestos todavía, hermanos, por su misericordia, viendo en qué momento la gracia del Señor me alcanza y hay arrepentimiento en mi corazón. Y lo que a mí me llama la atención, hermanos, es de que cuando el cristiano viene y dice, aunque sea el más bajo de tus jornaleros, Señor, mire lo que el Padre dice. Dice, aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. ¿Se acuerdan que el hijo tenía un plan en donde dijo, voy a ir donde mi padre y lo voy a convencer y le voy a rogar de que aunque sea, me haga como uno de sus jornaleros? ¿En qué momento las acciones del hijo convencieron al padre aquí? Dice que el padre, aún viéndolo lejos, dice, corrió y fue movido a misericordia. Ese es el corazón de nuestro Padre, hermano. Ni siquiera hemos nosotros abierto nuestra boca en decir, Señor, perdóname, cuando el Señor ya está dispuesto a perdonarnos. Y dice, cuando estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí empieza el hijo a poner en marcha su plan. Y dice, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí el padre corta las palabras del hijo. El plan del hijo queda en segundo plano y el padre actúa. Y dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies.
¿De qué nos habla esta acción del Padre, hermanos? Cuando nosotros tenemos un anillo, el rey cuando tiene su anillo, esto es un símbolo de autoridad. Entonces el Padre le está diciendo a sus siervos, pónganle el anillo de la hacienda, porque este es mi hijo. Él le está dando una vez más el lugar de hijo a este muchacho que ha venido arrepentido. Y dice, cámbienle sus vestiduras. Hermanos, ¿se familiarizan ustedes con este cambio de vestiduras? Cuando venimos al Señor y nos da unas nuevas ropas. Hermanos, si estamos caminando en el pecado, nuestras vestiduras son harapientas. Pero si hay arrepentimiento en nuestro corazón, el Señor está nuevamente dispuesto, como nuestro Padre, a darnos un vestido nuevo, un vestido de realeza. Y dice, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. ¿Se familiariza usted con eso, hermano? De que cuando un pecador se arrepiente, en el reino de los cielos hay fiesta. Entonces, hermanos, yo puedo ser cristiano, puedo haberme convertido al Señor hace mucho tiempo y puedo estar viviendo en pecado, pero si este día yo me arrepiento de ese pecado que voy llevando en mi vida, le pido perdón al Señor y me reconcilio con Él, ese día, hermanos, va a haber fiesta en el reino de los cielos. Y dice, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, el fariseo, estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamó a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Hermanos, el hijo mayor expresa de que el hijo menor ha consumido los bienes con rameras. Pero esto no es lo que dice la Escritura antes de este pasaje. Dice que sí malgastó los bienes, pero no especifica que los haya malgastado con rameras. Entonces vemos que el hijo mayor, él se siente justificado y le dice al padre, Padre, yo me lo merezco todo. Yo he estado contigo, he hecho esto, he hecho lo otro, por mis obras me he justificado y tú nunca me has dado las bendiciones que ahora le das a este que estaba perdido. Y se lo das todo, le dice. Entonces él está amargado y está enojado en contra de su hermano menor. Ahora, hermanos, ¿con quién se identifica usted en esta parábola? ¿Con el hijo pródigo o con el hijo mayor? Yo me identifico con el hijo pródigo, hermanos, porque aunque trate de llevar una vida en santidad, constantemente me sorprendo que el Espíritu Santo me está jalando las orejas. Hermanos, todos los días debemos venir delante del Señor y arrepentirnos de corazón por nuestros pecados, porque todos los días pecamos, hermanos. Entonces, que el Señor nos dé la gracia para poder reconocer, hermanos, que así como el hijo pródigo minimizó la herencia del padre y la tomó como algo que no valía, cuando nosotros pecamos, hermanos, y no hay arrepentimiento en nuestro corazón, nosotros estamos tomando la salvación de Cristo como que no vale nada. Amén. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos, y que también nos dé la gracia para que con nuestro testimonio podamos ir y evangelizar a otros. Que el Señor nos ponga carga por los perdidos, por aquellas personas que no conocen al Señor. Dice el Señor que Él no está retrasando su venida solo por perder el tiempo, sino que Él está dando tiempo para que se arrepientan los hombres. Pero ¿cómo se van a arrepentir los hombres si nosotros no estamos yendo a dar la palabra del Señor? ¿Cómo van a escuchar el evangelio si nosotros no se los estamos compartiendo? Somos nosotros, hermanos, los que tenemos que ir. Amén. Y vamos a esperar a que nos den un seminario de evangelismo, o vamos a esperar a memorizar toda la palabra, hermanos, para que podamos estar listos y poder ir a evangelizar. No, hermanos, hagamos como la mujer del pozo. Con su testimonio dice que alcanzó a muchos.
Entonces, con nuestro testimonio, el día a día, nosotros podemos alcanzar a muchos. Amén. Pongámonos de pie, hermanos.